noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy regresamos al tema de las conspiraciones, nos los habían pedido. Más que una conspiración, también estamos hablando de realidades, de hechos. No todo es una conspiración y todo son ideas que pueden ser o son teorías. Hay muchas cosas que son ciertas y hay muchas cosas que se han ido comprobando al pasar de los años. Hoy vamos a analizar todo el conflicto en Medio Oriente, el por qué estos países, estas empresas petroleras, siempre han querido tener poder tanto en la región de África y en la región del Medio Oriente y han estado ahí causando guerras, metiendo las manos para poderse hacer el poder de esos energéticos. Comenzamos con Universos Desconocidos. El siglo de dominación político-militar global y de supremacía económica de Estados Unidos parece estar a punto de concluir. Estados Unidos no pasó la prueba de la unipolaridad y, desangrando por los permanentes conflictos en el Medio Oriente, carece en la actualidad de los recursos que se requieren para retener el liderazgo global. El renacer de Rusia y el gran crecimiento de China han desestabilizado la economía de los Estados Unidos, pero la gran industria de guerra no va a ceder de manera tan fácil. Son muchos los millones de dólares en juego. ¿Qué es lo que planea el gran imperio de la guerra con su nueva invasión a Medio Oriente? ¿Cuál será el precio final que esta industria de muerte y dolor hará pagar a todos? ¿Cuál será el precio final de esta industria de dolor? Es un tema muy complicado, es un tema difícil porque no solo es hablar de las guerras, no solo es hablar de las grandes empresas, de las grandes personas que generan grandes riquezas a través de las armas, a través de estas ganancias, porque también se habla de sufrimiento y también se habla de muertes de muchos inocentes, no solo en estas guerras, sino a través de muchos años, y el fin no es explotar ni el dolor ni la muerte, el fin es dar a conocer quiénes están detrás de todo esto y también abrirnos la mente, porque no toda la historia ha sido como nos las han platicado ni los han contado. Siempre ha habido la historia de los ganadores, la historia de los vencedores y muchas veces varía de la realidad. Eric Morera, bienvenido a Universos. Chuck, bienvenido, gracias. Un tema complicado por lo que representa y por lo que está en juego cuando se habla de estas conspiraciones, por así decirlo, pero es un tema real. Ahí, desde lo que todavía no se conoce ni se ha revelado, pero se sospecha, hasta muchos otros archivos que anteriormente se han venido abriendo y uno se ha ido dando cuenta de la verdad que ya sospechaba, como es el caso de lo de Kuwait con Saddam Hussein, que se dio a conocer que realmente no había armas de destrucción masiva, que no había protección a terroristas, sino más bien lo que se sospechaba que era simplemente apropiarse de esa zona de Medio Oriente y seguir desestabilizando la zona para apropiarse de una de las zonas más ricas de petróleo del mundo. Correcto, y en realidad cada vez que hablamos de conspiraciones siempre vamos a ver una parte sesgada y siempre vamos a oír a la gran potencia, al imperio yanqui o al imperio gringo, como lo queramos denominar, que siempre va a estar detrás moviendo hilos y moviendo las diferentes situaciones para darse. Los problemas o las diferentes conspiraciones podrían ser muy complejas si quisiéramos verlas muy complejas o como nos lo han querido hacer ver los medios. Sin embargo, no hay tanta complejidad detrás de eso. Cuando comienzas a analizar el por qué se da una invasión o el por qué se dio una guerra, comienzas a darte cuenta que existe un hilo conductor y existe un grupo de personas atrás, como bien lo mencionaste, que están detrás manejando los hilos. Familias poderosas, muy poderosas, algunos lo llaman calaveras y huesos, otros lo llaman el grupo de los 13, en fin, han recibido... El grupo Bilderberg también, que ha tomado mucha fama. Correcto, el grupo Bohemio, y en realidad hay mucho de verdad en eso, hay un poco de exageración, y también un poco de misticismo también detrás de todo esto para poder desviar la atención de toda esta situación. Lo que sí es cierto es que los americanos, desde el punto de vista estadounidenses, han hecho una gran labor para poder desviar esta atención y poderle dar rol a su campaña armamentista. Siempre vas a ver que va a existir un común denominador, y el común denominador
entre todas las conspiraciones que podríamos ver el día de hoy, va a existir un común denominador llamado petróleo. Como tú lo dijiste, hay una situación muy clara. El petróleo ha sido el principal medio, el principal riqueza que han podido sacar de todo esto, y todo comienza en los años 70 con Jimmy Carter en el poder, claro, donde estaba muy confiado de su gobierno. Se había hecho como propio el acuerdo Omar Torrijos para devolver el canal en 1999. Y también no solamente eso, sino que estaba con un gobierno muy tranquilo, pero el 27 y 28 de diciembre del año 79, la división 40 de Rusia entra a Afganistán e invade Afganistán, y las cosas se complican. Y se le suman dos hechos adicionales más. Uno, explota lo de Angola, donde Cuba apoya a Angola, y el otro es que ganan las elecciones nuestros hermanos aquí el país vecino, el Frente Sandinista, derrocando a los Somoza, siendo los principales aliados en América Latina, no solamente en Centroamérica, para el gobierno estadounidense. Entonces eso presiona a Jimmy Carter, y ahí comienza toda esta carrera para poder frenar lo de Afganistán, para poder ver cómo se podía trabajar en Angola, pero siempre buscando todo lo que tenía que ver con petróleo. Así es, Eric. Quiero que vamos a ver la primera cápsula y vamos a seguir hablando de los orígenes de todo esto, porque tiene un origen muy antiguo, pero sí ha habido dos partes, y siempre ha sido esa guerra fría, esa guerra entre Rusia, entre China, entre Estados Unidos. Esas dos potencias siempre han estado detrás de todas estas guerras, de todas estas tragedias. Vamos a ver la cápsula, continuamos. Para los centros del poder imperial mundial, África es un continente seguro de abastecimiento de petróleo. En el marco de la Guerra Fría energética con China y la Rusia de Putin, el poder imperial norteamericano y sus transnacionales intentan convertir a África en una especie de colchón energético de seguridad frente a un explosivo Irán y un Medio Oriente cruzado por los conflictos militares. La importancia de África como suministrador de petróleo a las potencias centrales es clave, ya que produce cerca del 12% de lo que se consume en el mundo y el 25% de lo que se consume en los Estados Unidos, más de lo que este último país importa desde Arabia Saudita. Desde el marco geopolítico y estratégico de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos, potencia locomotora del sistema capitalista, y sus socios de las grandes potencias europeas avanzan en su proyecto de conquista del continente africano para posicionarse en el control de sus reservas energéticas y minerales. Continuamos, es un tema muy interesante, todavía nos falta mucho que seguir comentando, y como decías muy bien, Rusia obviamente también ha sido la otra contraparte de esta búsqueda también de poder. Rusia también tiene reservas petroleras gigantes, pero siempre también ha querido tener control en Medio Oriente. Cuando ellos invaden esa zona también de sus fronteras para hacerlas más grandes, Estados Unidos, a través de su mano de poder, de su mente más compleja, que es la CIA, como lo ha hecho en otros lugares, también se dedican a entrenar rebeldes para desestabilizar la zona, los nutren de armamento, inteligencia y capacidades que después se vuelven en contra de ellos mismos, supuestamente, que es lo que conocemos ahora como talibanes, como ISIS, y generan ellos mismos, en tratar de buscar una solución, generan un problema, ¿no? Sí, mira, y vale que lo mencionas, o sea, en realidad es una historia que se repite y vuelve a repetirse y vuelve a repetirse. El caso específico, por ejemplo, de la invasión a Afganistán, sin entrar mucho en el detalle de Bin Laden, porque más tarde lo vamos a abarcar, es una historia muy interesante, porque los rusos, en un afán de poder ampliar sus fronteras precisamente en esa carrera por el petróleo, entre los territorios kurdos, sí, correcto, y sobre todo porque Estados Unidos entra tarde, ellos entran tarde a esa carrera por el petróleo en el Medio Oriente. Ellos tenían sus desarrollos en petróleo, de los cuales ya venían con mucha experiencia, por ejemplo, familias como los mismos Bush, en los cuales venían con ese desarrollo de pozos petroleros en Texas y en la costa este, etcétera, pero entraron tarde porque los británicos eran los que tenían prácticamente el dominio de la explotación petrolera en todo lo que era Arabia Saudí. Rusia invade Afganistán y
se hace la jugada más estratégica hasta el día de hoy, porque es la única guerra que los Estados Unidos nunca pasó por un Congreso, no fue aprobada por ningún congresista y tampoco hubo ni siquiera una manifestación en la calle. ¿Y por qué no hubo ninguna manifestación en la calle? Porque fue altamente secreto. Pero la CIA recibió recursos, el apoyo de la parte presidencial, ya comprobado con documentos liberados, claro, en los cuales ellos llevaban miles, pero miles de armamento ruso a los afganos a través de un gran aliado, que no era tan aliado en ese momento, que era el presidente o el primer ministro de Pakistán. Entonces, Carter, que era el que estaba en el gobierno en ese momento, posteriormente Reagan, que es el que finaliza, 10 años duró este conflicto, pero Carter desde un inicio lo criticaba por sus atrocidades a los derechos humanos al primer ministro pakistaní. Y es por medio de él que los Estados Unidos y la CIA mandan los diferentes armamentos, mandan a sus especialistas a entrenar a todo el ejército afgano para hacerle frente, claro, al gran tirano rojo, como lo denominaban los afganos. Entonces es a través de ellos que pasan, y son los mismos americanos y los especialistas los que les ayudan a construir las diferentes recovecos, los diferentes túneles, claro, utilizando caballos, asnos y mulas para poder huir y poder comunicar Pakistán con Afganistán. Claro. Y sobre todo ante el miedo de Estados Unidos, que una potencia en ese momento como era la Unión Soviética, aliada con los chinos también, que estaban dormidos, pero siempre ahí digamos, con la potencia que siempre han tenido, de hacerse de ese poder que hubiera sido si recuperaran o si hicieran aliados de esos territorios árabes junto con los saudí árabes, que son al día de hoy uno de los países más poderosos en cuanto a recursos petroleros, igual Irán. A Estados Unidos no quería que eso sucediera. No. Y a través, como hemos dicho, curiosamente también lo vamos a ver más adelante, la CIA, que tiene un punto muy clave, porque la CIA o los dirigentes que han pasado y han formado altos rangos de la CIA han pasado por las logias y por las escuelas de los presidentes de Estados Unidos, que son los Skull and Bones. Y desde ahí se planean, se moldean y se planifica todos estos pasos y qué se va a hacer cuando se llegue al poder. No es nada espontáneo esto. No, de hecho, has mencionado un aspecto muy importante. Realmente, desde que son nombrados, esas personas llegan a los puestos importantes de la CIA, las sociedades secretas estas de Calaveras y Huesos, el grupo de los 13, el grupo bohemio, el Bohemian Group, son personas que definitivamente dominan y tienen el control total del planeta. Claro. Ellos saben qué pasa, qué no pasa, ellos deciden qué hacer y qué no hacer, y son personas que están detrás de todo eso, y son familias reconocidas que comenzaron con la historia del petróleo en los Estados Unidos cuando ni siquiera todavía ferrocarril, y utilizaron todas estas mismas estratagemas para poder consolidar sus empresas dentro de los Estados Unidos, y que después amplían a través de la CIA y de otras conexiones en el Medio Oriente. Así es. Y vamos a ver otra cápsula que nos habla justamente de una de estas relaciones turbulentas, estas relaciones raras que se dieron entre, vamos a dejar de hablar de países, porque aquí realmente, más allá de hablar de americanos, estamos hablando de personas de poder, de empresas, de corporaciones de armas y de petroleras, que son realmente las que están detrás de todo esto, no el país en sí. Vamos a la siguiente cápsula y continuamos. A los finales de los años 80, en ese entonces cuando George W. Bush dirigía la Harken Energy Company, una compañía sociedad petrolera tejana, hizo una fortuna llevándose el contrato de la concesión petrolera del Emirato de Bahrein. Este arreglo y falsa transacción eran nada menos que la retribución de una comisión sobre las ventas realizadas por el presidente Bush padre en Kuwait. La operación implicaba diversos intermediarios de Arabia Saudita, en la cual se encontraba Salem Ben Laden, hermano mayor de Osama Bin Laden y accionario de la Harken Energy. Las informaciones revelan las redes financieras desarrolladas mancomunadamente desde hace 20 años por las familias Bush y Bin Laden, un mundo oculto de comerciantes, traficantes de armas y drogas, un mundo donde se cruza el banquero nazi François Guénon como antiguos directores de la CIA y de los servicios secretos de Arabia Saudita. Esta historia es
de las más complejas, tal vez de las más oscuras de la humanidad, porque no empieza ahí. Es parte de otros programas que vamos a ir haciendo, pero para darnos una idea, desde los abuelos, desde Preston Bush, desde mucho más antes, venían moviéndose los hilos. Se sabe, entre estas conspiraciones, que los abuelos de los Bush movieron también parte y fueron parte de lo que invirtieron en el desarrollo de lo que fue el nazismo en Europa, y también obtuvieron ganancias y hicieron negocios con los nazis, y después siguieron haciéndolo con los Bin Laden, unas empresas gigantes de armamento. De hecho, lo habíamos comentado en otros programas, empresas que tenían ellos y que tenían los Bush, de hecho también con exsecretarios de defensa y primer ministros de Inglaterra, que son socios de esas empresas, son los mismos que desarrollan tecnología y desarrollan armamento con los cuales atacan Afganistán, atacan a Irak, y esto es un revoltijo que se vuelve inentendible. Tal es así que vamos a comentar un hecho increíble que a más de uno le podría asombrar. Después de los atentados del 11 de septiembre, que ya los has abarcado aquí en varios programas, el grupo Bin Laden, que se llama Bin Laden Group, sigue como uno de los principales socios del grupo Carlyle, que es uno de los principales grupos de Wall Street, y sigue apoyando la economía norteamericana, aún a pesar de que a partir de los atentados, ya todos sabemos, comienza la cacería en contra del señor Osama Bin Laden. Claro. Pero bien lo abarcaste, esto comienza, el papá Mohammed Bin Laden es el que comienza con el emporio, siendo soldador, siendo operario de una de las petroleras en Arabia Saudí, y el señor tenía unas condiciones muy buenas para todo lo que tenía que ver construcción. Hace una fortuna y a partir de ahí se conforma un emporio que es el que recibe Bin Laden y sus hermanos, y es el que ayuda a la guerra en Afganistán. Así es. Vamos a hacer una pausa, pero también les dejamos esto para que sigan pensando en su casa y lo comenten. Cuando se asignan la reconstrucción de Irak y de Afganistán en las primeras invasiones, las empresas que son designadas y son contratos millonarios para reconstruir todos los ataques que se realizaron, todos los bombardeos, eran empresas del grupo entre Bin Laden y los Bush. Vamos a una pausa, continuamos con más. En su libro La Operación Paperclip, Ray Rennick cuenta que acabada la Segunda Guerra Mundial, la organización GLN, criminales nazis supuestamente reclutados por los Rockefeller y la Orden de Malta, a la que pertenece el hermano mayor de George Bush, ubicó su cuartel general en California. Desde sus inicios, la CIA integró a los nazis en un gigantesco aparato de terror estatal a lo largo de toda Sudamérica. Su estrategia es, de acuerdo con Mike Ruppert, exdetective de la sección de narcóticos de la policía de Los Ángeles, el tráfico de drogas a gran escala, con la colaboración de Cosa Nostra, y el blanqueo de dinero en bancos de las Bahamas y otros paraísos fiscales. La operación Paperclip se dividió y dio lugar a la operación Amadeus, por la que muchos oficiales nazis fueron trasladados desde Alemania hasta Sudamérica. Albert Caron, uno de los correos más activos de esta red, era coronel de la inteligencia militar. Su agenda parecía más un directorio de la CIA y de la mafia. Continuamos con este interesante tema. Antes le quiero recordar que también estamos a través de Facebook, Universos Desconocidos TV, para que nos siga comentando todo lo que opina. Siempre es muy importante para nosotros leer. Queremos mandarle saludos a Key Salazar, a Francela Bonilla, a Joana Mora, que siempre nos ve, a Salomé Araya, a mi amigo, ahorita se me olvidó el nombre, ahorita lo encuentro y siempre les mando saludos porque desde el martes en el radio nos pidió saludos, ahorita me acuerdo de él. Y también recordarles que tenemos regalos y esta semana vamos a empezar a regalar playeras que nos tienen nuestros amigos de Lucky 13 Lovers. Denle like a su página, compártanla y a partir de mañana vamos a estar haciendo varias preguntas y vamos a estar regalando playeras que nos regalan nuestros amigos que nos están haciendo el favor de vestirnos, y también tenemos playeras para ustedes. Veamos la cápsula, Eric, de la CIA. La CIA pareciera que no permanece muy abajo. Todo el mundo nombra
a los Bilderberg, todo el mundo nombra a los Illuminati, todo el mundo nombra que son extraterrestres, que son reptilianos. ¿Es posible? No lo sabemos aún. Pero la CIA sí sabemos que ha metido las manos por todo el mundo desde hace mucho tiempo. Eso sí es un hecho. Eso sí es un hecho y se ha probado en muchas ocasiones. Con el paso de los tiempos han salido a flote muchas de las cosas sucias que han hecho en todo el mundo. Aquí en América Latina, en América Central, hicieron muchas cosas durante mucho tiempo con dictadores haciendo cosas terribles. Sí, correcto, y no escapamos a este conflicto. De hecho, como lo mencioné al principio, la CIA es el principal aliado del gobierno para poder darle todo el armamento, el conocimiento a los afganos para poder sacar 10 años después a los rusos que estaban en Afganistán. Pero no solamente eso, sino que también es la principal causante de que Irak e Irán se establezcan en una cruenta batalla durante muchos años y apoyando a Irak. Sabemos que Irak es el segundo país con más pozos petroleros a nivel mundial. Era importante para los Estados Unidos apoyarlo, y no solamente lo apoyó desde el punto de vista de apoyo con armas, no, sino que también le dio planos estratégicos, le decían dónde estaban las diferentes tropas iraníes, y lo más grave, fue el precursor, y eso está escrito, de los primeros armas químicas que después, años después, Estados Unidos acusa al mismo Saddam Hussein de utilizarlo contra los kurdos, etcétera, y en la Exactamente. búsqueda. De hecho, bien se sabe, y lo pueden buscar porque hay documentos que lo prueban, que Estados Unidos, el gobierno, la CIA, han hecho experimentos, y no solo en otros países, han hecho experimentos durante la guerra de Vietnam, durante la Segunda Guerra Mundial, con químicos con su misma población. Han soltado pruebas químicas, han soltado mosquitos cargados de malaria manipulada para probarlos en Florida. Han hecho muchos experimentos, y no solo en otras partes del mundo, hasta con su misma población han hecho esos experimentos y han usado armas químicas. De hecho, son los únicos que han usado armas químicas de forma masiva, y son los únicos que han usado bombas de destrucción masiva. Son los únicos que realmente han hecho eso. Sí, lo irónico aquí, ellos supuestamente todas estas invasiones y todas estas guerras es para evitar que los demás lo usen, pero como lo has dicho, ellos son los únicos que lo han utilizado. Y lo más grave, o digamos que lo que uno menos se imagina, es que hayan estado tan cerca como en El Salvador, donde hace unos años tuvieron que pedir disculpas por haber hecho experimentos con la población de ese país hermano. Entonces, es claro que ellos han estado manejando los hilos. Ahora, ¿por qué razón la CIA? Bueno, no solamente es por ser la parte de inteligencia americana, sino que también hay que ver quiénes están detrás de todo esto, porque eso es importante. Como lo dijiste hace unos minutos atrás, es importante ver todos los líderes que llegan a manejar la CIA, quiénes son, cómo llegan ahí, y su interacción con todos los demás presidentes, porque todos los que dirigen a la CIA no llegan a ese cargo solamente por ser una persona que fue algún día tipo James Bond, tipo espía, sino que también llegan por unos méritos importantes, y son personas que se mantienen muchos años en su cargo, pero que también le sacan mucho provecho a esto. Claro. Vamos a hacer una cápsula más y vamos a seguir hablando de este tema que está muy interesante. En Auschwitz se acabó con los derechos humanos. En las guerras del Golfo, de Kosovo, de Afganistán y ahora en Palestina, se ha demostrado que los derechos están muertos. Después de Auschwitz, tuvimos un periodo intermedio, en el cual fue determinado el horror frente al exterminio de todo un pueblo. Nunca más Auschwitz significaba nunca más exterminio, nunca más genocidio, nunca más a la violación sistemática de los derechos humanos. Pero según los expertos, eso era un obstáculo para cualquier política imperial. Ya la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas era un obstáculo de este tipo. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos nunca la ratificó. Después de la Guerra del Golfo, la defensa de los derechos humanos se ha transformado en un acto subversivo en contra del cual está la misma opinión pública. Y es que, de ahora en adelante, el movimiento en favor de la paz ha sido caracterizado como el verdadero peligro. La guerra, en cambio, es presentada como guerra por la paz, como intervención humanitaria.
y lo comentábamos, y todo esto al final se ha regresado, pero no se ha regresado desgraciadamente hacia ellos, siempre se ha regresado hacia la población, hacia los vulnerables, a los que no, muchos de nosotros ni siquiera tenemos idea de todo lo que se maneja dentro. Ellos obviamente jamás, nunca pagan lo que hacen. No, la población civil es por lo general la que al final sufre. Unas miles y miles de cientos de bajas han pasado de aquella época a la fecha. Vemos nuevas amenazas como la gente de ISIS y todo esto, pero todo comienza porque hubo un plan supuestamente muy bien orquestado, entre comillas, en el cual iba todo el financiamiento, iban las armas, iba la capacitación, se les capacita, se agarra el ejército afgano, se les dice cómo hacer las guerras, inclusive cómo hacer terrorismo urbano, porque hay que ser muy claro, la CIA entrenó al ejército afgano, a los talibanes y Al Qaeda en hacer terrorismo urbano, y después eso se le regresa. Y se le regresó no solamente con Al Qaeda, se le regresó con Irak, cuando Saddam Hussein entendió que él iba a ser el perseguido, que ya no era tal socio y que los Estados Unidos era más importante estar ahí por lo como mencionabas, por los contratos de reconstrucción de Kuwait en su primera instancia en 1991 y en la segunda vuelta por todo lo de la reconstrucción en Irak. Así es. Vamos a una pausa, vamos a ir con este tema, todavía hay mucho que hablar y lo dejamos con la primera parte del Top 10, después vamos a un corte y regresamos. Top 10. 10 lugares reales a entradas mitológicas. 10. El Reino de las Hadas. El bosque de Nokma está situado en Irlanda y está asociado a varias leyendas. La legendaria reina guerrera Maeve está enterrada bajo una pila de piedras en la montaña Nokma. Esta misma montaña se dice que es la entrada al Reino de las Hadas, que se encuentra bajo el reinado de Finbarra, el gran hada rey de Connacht. Este reino se menciona en muchos cuentos y leyendas tradicionales irlandesas. 9. El río Styx. El río Styx es la entrada principal al submundo griego. Se dice que sus aguas rodean el Hades 7 veces y su agua es corrosiva, venenosa y mortal. Se rumora que al final del río es a través de 2 gigantescos pilares de plata protegidos por una ninfa de la cual toma su nombre el río. De acuerdo a la leyenda, las aguas del río Styx funcionan como un detector de mentiras para Zeus. Los síntomas provocados por beber del Styx son muy similares a los que padeció Alejandro el Grande antes de morir. Los mismos síntomas son los mismos que experimentaría alguien que ha bebido las aguas del río Marbroneri, que contiene una bacteria que provoca inmovilidad y la pérdida de la voz a través de las fiebres y dolores abdominales. Si las teorías son correctas, entonces Alejandro el Grande no habría muerto de malaria o tifoidea, como así se suponía, sino envenenado con las aguas del río Styx. 8. La ciudad perdida de Zeta. La ciudad perdida de Zeta es una mítica ciudad localizada en las selvas de América del Sur, supuestamente llena de grandes avances para su época, llena de riquezas y tesoros. Aún hoy en día, existen extensas áreas sin explorar en el Amazonas. El famoso coronel Percy Fawcett investigó extensamente los territorios del Amazonas hasta que se perdió en la selva en 1925. Rodeada de un gran misterio tras su desaparición, solo quedaron sus diarios y notas con escritura encriptada que deja muy pocas respuestas, pero algunos creen que podría haber encontrado alguna de las ciudades fantásticas de las que se hablan las leyendas, pero no muy lejos de donde Fawcett creía estaba la entrada de la ciudad mítica. Se hallaron estructuras en el Amazonas con imágenes de satélites, dejando claro que no estaba tan equivocado, y se habla de las estructuras halladas podrían ser más grandes que las pirámides egipcias. 7. Shambhala. Shambhala es mejor conocida como el paraíso que inspiró al Shangri-La. De acuerdo a la tradición budista, el Shambhala es un reino escondido donde los valores y la tradición budista dan equilibrio. Se ha escrito mucho acerca del Shambhala. Se dice que se puede entrar de diferentes puntos según algunos escritos de Alejandro el Grande: Rusia, Afganistán, la frontera entre los Himalaya y el valle de Zitleg en la India, que son solo algunos de los lugares. Heinrich Himmler estaba convencido que la raza aria tenía su origen del Shambhala y organizaron múltiples expediciones a los Himalaya. De acuerdo al Dalai Lama, para poder entrar al Shambhala se requiere un estado de pureza, por lo que se cree que la entrada es más espiritual que física. 6. Yomi no Kune. Yomi no Kune es parte de la mitología que acompaña al budismo. De acuerdo al mito, toda la creación fue producto del dios Izanagi y su esposa Izanami. Después de que su esposa muriera dando luz al fuego, su esposo fue en búsqueda de ella al inframundo. Hoy en día, los visitantes de Matsue en Japón pueden visitar la gran roca que se dice que selló el inframundo, el cual su nombre es Yomotsu Hirasaka. Se dice que se encuentra cerca del templo de Iya, la tumba de Izanami y un templo a su honor también se encuentran en el mismo lugar. Top 10. 10 lugares reales a entradas mitológicas. Continuamos con Universos Conocidos.
Sí, el tema sigue muy interesante, pero tenemos más regalos. Como todos los jueves seguimos regalando. Ya publicamos como lo habíamos prometido, los ganadores de las semanas pasadas ahí en el Facebook. Ya nos reportaron algunos, los que faltan, ahí nos pueden mandar un mensaje privado para decirles cómo pueden venir a recoger sus premios. Y esta semana vamos a regalar 5 ángeles que nos tienen nuestros amigos de Casa Romanini. Son 5 ángeles con vela, con vela, traen su luz, están muy bien hechos, la verdad, muy interesantes para todos. Los amigos que quieran el ángel, las amigas, que nos manden un comentario del programa de hoy y pidiéndonos yo quiero el ángel, y nuestras amigas ahí de redes se encargarán de sacar a los ganadores de esta semana. Vamos a regalar los ángeles de esta noche. Y para seguir con el programa, para seguir con este tema de todo lo que se está presentando y el entender por qué se está presentando todo esto en Medio Oriente, vamos a ver la siguiente cápsula y continuamos con más. Saddam Hussein fue perseguido porque invadió una nación soberana, Kuwait, que estaba robando petróleo iraquí por medio de perforaciones transversales según acusaciones del mismo Hussein, y a quien se había advertido de que no siguiera haciéndolo. George Bush invadió un país soberano, Irak, basándose en mentiras y engaños. Bush acusó a Saddam Hussein de mentir cuando declaró que no tenía armas de destrucción masiva. Este hombre le tomó el pelo al mundo. Sabemos dónde están, fueron las palabras de Bush. Las Fuerzas Armadas estadounidenses, de las que Bush es comandante en jefe, atacaron objetivos civiles con armamento pesado, atacaron posiciones civiles matando a cientos. El ejército estadounidense bombardeó con misiles zonas urbanas, lanzó bombas de racimo sobre complejos residenciales, cometió actos de terrorismo contra mujeres y niños, destruyó escuelas, bombardeó hospitales, disparó contra hoteles, arrasó infraestructuras para poder repartir contratos multimillonarios en la campaña de reconstrucción, de las cuales obtuvo millonarias ganancias. Continuamos con este tema, estamos acá debatiendo en lo que estamos en la cápsula, porque es muy interesante, porque lo que venimos hablando de estas guerras, donde uno puede darse cuenta, lo he comentado en otras ocasiones, si uno quiere ver de dónde se mueven estos conflictos, solo hay que seguir el dinero, el rastro del dinero, ver a dónde llegan los billones de dólares. Y en estas guerras, desde Vietnam, han tenido algo en común. Obviamente todas las guerras no tienen nada bueno, por supuesto, pero desde Vietnam se notaba una tendencia, que era el gasto, un supergasto de dinero, de impuestos del país, de endeudamiento que acaba pagando la población, porque obviamente todo el mundo lo absorbe, porque varía los mercados y sube el dólar, baja el dólar, y todo repercute, y la muerte de muchos jóvenes, sobre todo, de millones de jóvenes, de miles de jóvenes que desde la Segunda Guerra Mundial han muerto innecesariamente por un simple hecho, la ambición, literal. Sí, y el asunto se complica más cuando comenzamos a ver la cantidad de millones que se han gastado en armamento, en entrenamientos, en capacitación, en mantener ejércitos, y al final tal vez la respuesta no es tan compleja. Cuando comienzas a analizar y comienzas a ver los costos de producción, por ejemplo, en un país como Kuwait, donde el costo real de poder producir un barril de petróleo ronda alrededor de los 4 o 5 dólares, y es un barril que lo estás vendiendo en 80, 90 dólares. Cualquier país del mundo va a querer participar de ese negocio, y es ahí donde realmente está, como tú dices, hay que seguir el dinero para saber dónde está la explicación del porqué. Claro. Y la invasión que veíamos ahora en la cápsula, que es hecha por Saddam Kuwait, hay que tomar en cuenta que fue propiciada y fue inclusive bendecida para que se diera en una primera instancia para poder lograr entrar a Kuwait, porque había que entrar a Kuwait, y la forma era esa. ¿Y para qué? Para lograr esos excelentes costos de producción de petróleo que se dan a través del gobierno. Porque si tú es el que está ganando esto, no te importa porque es una sociedad, hay que entender, es una sociedad entre los dueños del dinero, de los banqueros, entre los dueños de las armas, que se cobran, y ese dinero lo acaba pagando la población, los impuestos. Lo comentabas ahorita en el corte, es
increíble cómo puede Estados Unidos estar gastando billones de dólares en guerra, en armamento, cuando tiene ciudades de su mismo país como Detroit que están en bancarrota, con miles de gente en las calles. Cuando hace un par de años cerraron los parques nacionales porque no tenían dinero, pero al contrario están llevando ataques multimillonarios. Es una incoherencia total el cómo se gastan unas cosas y cómo invaden con toneladas de dinero y armamento países tan pequeños y que no representan realmente ni el peligro ni el gasto para lo que han hecho durante tantos años. Sí, eso es cierto. Inclusive cuando comienzas a analizar no conflictos tal vez no hablando de Afganistán, porque hablamos de conflictos que ya pasaron hace muchos años, sino cuando comenzamos a hablar conflictos actuales, como el de Siria, sin entrar en temas, porque eso podría ser claro, tamaño tema para otro programa entero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando hablas de Siria, cuando hablas del Estado Islámico, ¿cómo ves cómo lo que están gastando, la cantidad de lo que se está gastando ahí y lo que se persigue? Dices, ¿cómo puede ser posible si en los Estados Unidos hay inclusive saliendo en países tan disímiles? Porque esto, como decía, no es solamente Estados Unidos. Hablamos de países como Francia, hablamos como claro, países como Inglaterra, donde ahora están metidos en esta problemática en el Medio Oriente, pero en sus países hay una serie de cantidad de falencias, de necesidades que no están pudiendo suplir, pero no las están pudiendo suplir, pero están allá porque hay un interés mayor que es precisamente el seguir y el poder sacar una cantidad de dinero de cosas tan sencillas como claro, el petróleo. Claro, y siempre es un tema de otro tema. Inglaterra también siempre ha estado ahí metido, y Inglaterra se conoce, que también lo mencionó hace rato, ex primer ministro de Inglaterra, de inteligencia de Inglaterra, también forman parte de estas empresas de armamento, y siempre ha estado esa sociedad. Es muy difícil abarcarlo todo, pero sí hay que ir planteando y diciendo las cosas como son para que en programas a futuro podamos ir entendiendo y ya no tengamos esas dudas, sino ir avanzando más. Y esto que nos comenta Sergio es muy interesante porque uno va entendiendo el cómo y el por qué estamos en esta situación del mundo, y lo han venido haciendo y aplicando y una vez más, y pareciera que la población está dormida y nunca aprende, nunca se manifiesta y siempre está callada. Y los pocos que se manifiestan siempre son segregados de la misma manera o peor. Vamos a ir a una cápsula más y seguimos con el tema. Los gobernantes y directores de policía de la Gran Manzana aseguran que esta permanece bajo vigilancia visible e invisible de manera permanente por las amenazas terroristas de grupos extremistas islámicos como ISIS. El máximo jefe policial reconoció que la uniformada está en alerta porque la amenaza de ISIS es muy real, ya que saben muy bien cómo usar las redes de internet para ganar adeptos, y en una sociedad abierta no es posible garantizar el 100% de la seguridad. Después de los ataques del 9/11, en los últimos 13 años, Nueva York ha construido una infraestructura tecnológica y de inteligencia capaz de prevenir y luchar contra el terrorismo. Expertos comentan que aunque tienen vigilancia visible con el personal en las calles e invisible con las cámaras y otras tecnologías, el terrorismo siempre es potencial en una sociedad abierta. ISIS ha sembrado el pánico alrededor del mundo con las imágenes de decapitaciones y otros actos atroces. Por ello, las autoridades neoyorquinas están tomando muy en serio los recientes mensajes de este grupo, haciendo un llamado a sus seguidores para realizar el ataque a la Gran Manzana. Continuamos y les recordamos que también estamos acá siguiéndolos a ustedes a través de Facebook, de Universo Desconocidos TV. Estamos leyendo, nos encanta recibir sus comentarios, estar leyendo todas sus opiniones del programa. Obviamente todas las tenemos en cuenta. Cuando nos mandan preguntas, con un poquito de paciencia, porque llegan muchísimos comentarios y muchas preguntas, entonces trato yo personalmente de responderlas. Entonces ahí voy poco a poquito por el tiempo, pero ahí estoy trabajando en responderlas. Y los regalos, acuérdense que tenemos ángeles. Mándenos, si quieren, un ángel con un comentario de lo que opinan hoy del programa, para que sea uno de los ángeles. Y tenemos una de las camisas, perdón, hace rato dije playeras, de las camisas que nos mandan nuestros amigos de Lucky 13 Lovers. Denle like a la página que está apareciendo ahí y compártanla, y vamos a estar sacando unas preguntas para las playeras que nos están, las camisas, perdón, que nos están regalando nuestros amigos de Lucky 13 Lovers. Lo que está pasando
es un reflejo y parece ser una historia de nunca acabar. En algún momento fueron los kurdos, en otro momento los chechenos, en otro momento los iraquíes, en otro momento los iraníes, en otro momento parte de los rebeldes en África, los somalíes. Parece que nunca acaba, parece que la cura que intentan hacer estas potencias agrava más realmente que solucionar algo. Mira, eso es un tema un poco complejo, sin embargo hay una explicación lógica para todo esto. Iniciábamos el programa y hablábamos de algunos grupos importantes. Voy a hacer referencia al grupo de los 13, que es el grupo más famoso en el sentido de que sabemos que ellos han estado controlando todos los hilos del planeta, por así decirlo. Son las 13 familias más poderosas y tal vez en un programa más adelante tal vez podamos hablar un poco sobre esto porque hay bastante tema. Pero definitivamente, y todos los conocemos, encontramos familias como los Rockefeller, los Rothschild, que es una de las familias más poderosas de banqueros, los Carnegie, los Morgan, que han estado ahí desde el inicio de la misma Unión Americana y que han venido y han manejado los hilos poco a poco. O sea, realmente nada sucede por casualidad. Ellos han venido y han comenzado a interactuar de tal forma que llevan los hilos y van logrando, vamos a favorecer la banca, necesitamos crear una economía un poco diferente acá, necesitamos tallar un poco allá, y así lo hacen. Y se sabe, y se tiene el rastro, aunque mucha gente no lo ha visto, que estas familias nacen cuando se vienen abajo las monarquías. Correcto. Unas familias que han tenido el poder durante siglos en Europa no iban a dejar, ni iban a perder el poder, ni sus reinados así tan fácil. La mayoría de estos vienen desde los antiguos poderes y reinados en Alemania, en Francia, en Bélgica, y se transforman en estas familias de poder, que son obviamente, igual como lo hemos dicho, cerradas, se relacionan entre ellos, no es nada fácil meterse en ese mundo. Y siguen siendo los que jalan los hilos desde hace muchos años, como desde el tiempo de los reyes, que ellos dominaban lo que se hacía y lo que no se hacía totalmente. Sí, inclusive tienen dominado el mundo y ese es lo que muchos llaman el verdadero nuevo orden. Mucho se habla sobre el nuevo orden, sobre las imágenes que aparecen sobre el billete de $1, que aquí han tocado el tema más de una vez, pero realmente ellos son los que manejan el nuevo orden. ¿Por qué manejan el nuevo orden? Porque muy sencillamente llevan los hilos conductores de todas las partes importantes del planeta. Como lo decíamos, manejan la parte de industria, manejan la parte de banca, manejan la parte comercial. Entonces pueden manejar el planeta a su antojo y pueden decir a dónde sucede y a dónde no sucede. Y se ha comprobado, por hechos comprobados, y se pueden buscar y hacer investigaciones de que han subido presidentes al poder y han derrocado presidentes del poder por no ayudar o por no seguir lo que ellos se les manifiesta, ¿no? Y mismas naciones, de hecho, lo hemos comentado en otros temas, el mismo continente africano, el cómo lo han explotado, cómo lo mantienen en guerras, en hambruna, lo del ébola, que es un tema muy interesante, cómo durante años un continente ha sufrido de esas enfermedades, y en el momento que estas empiezan a salir de control, empiezan a afectar los intereses de un país, empiezan a salir las vacunas, empieza a haber un poco de manipulación y ya salen las empresas que ya están produciendo las vacunas para pruebas. Y otra vez entramos al tema sospechoso del por qué siempre dejan a estos países, los cuales los explotan, en la ruina y en la miseria, porque es más fácil hacerlo así. Sí, es más fácil, inclusive no solamente lo de ébola, o sea, hay temas ahí importantes de conspiraciones como el mismo SIDA, ¿no? Enfermedad que inclusive se ha mencionado fue creada artificialmente para poder controlar la cantidad de población humana en el planeta. Y eso es un tema, o sea, ahí hay que profundizar porque no solamente es un asunto hay una coalición de países detrás de toda esa supuesta conspiración, ¿no? Claro, y es lo más interesante informarse. Se menciona mucho, salimos un poquito, pero es muy interesante informarse de lo del ébola, porque es un tema que está vigente y es un tema que en cualquier momento puede brotar. Yo me acuerdo hace muchos años cuando empezó esto del SIDA, que decían que es una enfermedad de tercer mundo, que solo afectaba a un grupo de la población, que tenías que pertenecer a ese grupo de la población para que te afectara y solo así te contagiabas, y se ha vuelto la epidemia que está acabando con la humanidad.
El ébola están haciendo lo mismo, comentando de que está controlado, que solo si estás ahí, que solo si viajas a África, que solo si perteneces a ese tipo y si te contagias así. Pero esas enfermedades en cualquier momento, como lo hemos visto en toda la humanidad, como la peste negra, como la viruela, en cualquier momento revientan, y como está desconectado hoy el mundo, pueden arrasar una nación entera. No, inclusive mencionaste algo muy importante, o sea, que es el hecho de que todas esas enfermedades vienen acompañadas por una cura. O sea, no ha pasado mucho, y por dicha, digamos, que aparece la cura, pero hay veces, y mucho de la conspiración, el tema conspiración, precisamente cuestiona esas supuestas curas que aparecen tan rápido detrás de una enfermedad que no existía o que supuestamente estaba muy focalizada, como dices, o en una área del planeta, y que de un momento a otro se descontrola y comienza a hacerse una epidemia a nivel mundial, gripe aviar, todo este tipo de cosas. Hay detrás una cantidad de empresas o de grandes corporaciones que sacan provecho de todo esto, ¿no? Sí, porque de hecho se sabe que estas grandes corporaciones, que son parte de estas familias, que son parte de estos que dominan el mundo, de los que están bajo el control de la CIA, de los países, estas mismas empresas crean la enfermedad y crean la cura y la manejan a su antojo. Eso es todavía lo que da más miedo, por así decirlo, que estamos, al parecer, a su mero antojo y a su mero capricho, simplemente navegando a ver qué pasa. Pareciera ser que la humanidad realmente no tiene control, y parece ser que nunca lo ha tenido, de su destino, sino depende de muy pocos. Depende de muy pocos ricos, podríamos hablarlo de ese tema, de los verdaderos ricos, y que lamentablemente nosotros no dirigimos ni siquiera los hilos de lo que nos pasa. O sea, realmente dependemos de lo que ellos, hacia dónde van y hacia dónde quieren llevar sus negocios y sus diferentes estrategias. Los hilos son conducidos por ellos, y eso a la vez nos perjudica a todos, a toda la población en general, que vamos detrás, ¿no? Vamos detrás viendo, no solamente con el tema de enfermedades, ya lo hablamos con el tema de las guerras, lo hablamos con otros temas que vamos a ir tratando, claro, poco a poco, y que van ampliando en diferentes zonas, y que todos tienen ese, por eso decía al principio, ese misticismo llamado conspiración. Sí, claro, y lo hemos manejado. Conspirar es susurrar, hablar detrás, pero aquí estamos hablando de hechos. Hay notas con las fechas y los personajes que tú muy bien nos presentaste la noche de hoy, que uno puede ir a buscar información real, y existe información que ya ha salido en el Congreso de Estados Unidos a través de mucho pedirla, o a través de documentos clasificados, que para mí es la peor burla de la humanidad, que puedan clasificar documentos como los de del 9/11, que clasifican documentos a 100 años y 100 años no se pueden abrir. O sea, ¿con qué razón o motivo escondes una información durante tanto tiempo? Realmente hay que abrir los ojos, hay que cambiar la página, y no siempre era la misma página de la historia. Hay mucha información aún, y mucho más que vamos a estar presentando contigo, Eric, de estos temas, que realmente el conocimiento que tienes es impresionante, y vale la pena seguir comentando estos temas, porque hay muchos, y la historia, como lo dijimos al principio, no siempre es la que nos contaron. Es correcto. De hecho, los invito a los televidentes a investigar un poco sobre Osama Bin Laden. O sea, es increíble. Si Osama Bin Laden no hubiera existido, los Estados Unidos hubiera tenido que crear un personaje igual, porque fue un gran aliado durante muchos años, pero después se volvió su enemigo público número uno. Y hay que tomar en cuenta unas cosas. Se volvió su enemigo público número uno, pero fue un gran aliado de los presidentes de los Estados Unidos. ¿Y por qué? A George Bush, hijo, le subió la popularidad. Recordemos, claro, que él llega a las elecciones del 2000 con un tema ahí de fraudulento, matráfula, etcétera, y sucede lo del 11 de septiembre y pasa de un 51% a un 91% de aceptabilidad, claro, del público. Y Obama, 11 años después, vuelve a suceder lo mismo. Claro, tuvo que morir el mismo Osama, pero al morir pasó 11 puntos de aceptación. Ahora, recordemos, esta palabra muerte de Osama la ponemos entre comillas. Sí. Saddam Hussein, que no era socio comercial de ellos, se le juzga, se le sentencia a la horca, hay video, ahí están las pruebas de que muere. Curiosamente, el enemigo número uno de Estados Unidos no está en una prisión en Guantánamo, no está en una prisión federal de Estados Unidos, no sufre una ejecución, un juicio en su país como Saddam Hussein. Según esto, curiosamente, para un país que no suele hacer eso jamás,
lo asesinan y lo tiran al mar como una costumbre a su religión. No voy a decir nada más. Sí, eso hay que investigar y realmente quedó en el aire. Realmente eso a más de uno no nos tiene totalmente convencidos. Eric, nos vamos esta noche. Muchas gracias por estar acá. Nos vamos a estar viendo adelante en otros programas más. Yo me despido y les agradezco estar con nosotros. Les recuerdo que ahorita terminando el Top 10 pueden sintonizar FM Globo 100.3. Tenemos el programa del martes de los espejos. Estuvo muy bueno el programa que tuvimos ahí. Entonces sintonicen Radio Globo FM 100.3 terminando el Top 10. Nos vemos el próximo sábado a las 8 y el próximo jueves a las 9 de la noche. Que tengan muy buenas noches. Top 10 lugares reales a entradas mitológicas. 5. Xibalba. En la cúspide de su poder, el imperio maya se expandía desde México y todo Centroamérica, y la creencia del inframundo por su gente era muy grande, y este reino era conocido como el Xibalba, al cual solo los muertos podían entrar y tenían que enfrentar una serie de desafíos, como cruzar ríos de escorpiones, infernales enjambres de murciélagos y un perro que podía ver en la oscuridad. Existen diferentes entradas al Xibalba, y en Yucatán, los investigadores han encontrado una serie de cavernas que, junto a los numerosos artefactos y la evidencia de sacrificios humanos, han llevado a creer que esta es una de las entradas. También se han encontrado columnas masivas y estructuras construidas bajo el agua. Aún no se tiene claro si el mito de Xibalba se construyó a partir del descubrimiento de las cuevas o las cuevas solo reforzaron su existencia. 4. Las puertas de Guinea. De acuerdo a la tradición del vudú, las puertas de Guinea son el portal entre el mundo de los vivos y los muertos. En el vudú de Nueva Orleans, los guineas son espíritus que existen aún después de la muerte, a los cuales se les puede consultar mientras uno trasciende a su mundo. Se dice que son 7 puertas y que lleva 7 días el atravesarlas todas, y si uno falla, regresará como un zombie. Se tiene la creencia de que estas puertas se encuentran en 7 diferentes cementerios, pero el orden en el cual deben ser abiertas, así como su localización exacta, es guardado celosamente. Las mejores fechas para abrir estas puertas son durante el Mardi Gras y el Día de Todos los Santos. Se debe dejar una ofrenda en cada una de las casas, ya que si no son abiertas según el orden establecido, sus guardianes saldrán de ellas para atormentarnos. 3. El jardín de Hespérides. De acuerdo a la mitología griega, Gaia le dio a Hera como regalo de bodas 3 árboles que daban manzanas doradas, los cuales guardó en el jardín de Hespérides. En una de las leyendas, Hércules ocupando el lugar del Atlas sosteniendo la tierra, mientras el titán robaba las manzanas. Se dice que se encuentra en Lixus, una ciudad costera de lo que actualmente sería Marruecos. Hoy en día son solo ruinas, pero en algún momento fue un gran puerto pesquero y de comercio. También se cree que los jardines podrían estar en una de las islas de las costas de Libia. 2. Newgrange. Newgrange es una tumba masiva construida en Irlanda en el Valle de Boyne hace más de 5000 años. No solo muestra un gran conocimiento astronómico, sino que también es la entrada al inframundo de los celtas. De acuerdo a la mitología celta, los dioses viajaban entre mundos a través de los lugares preparados y santificados como Newgrange. Se dice que a través de esta puerta se llega a un gran salón conocido como los Señores de la Luz, y se llega a una tierra donde nadie muere y la comida y el vino jamás se terminan. También se encuentra el río Boyne, que según la mitología es el lugar de donde proviene todo el conocimiento. 1. El Skullomance. El Skullomance es una escuela mítica, la cual su existencia solo ha sido revelada de boca en boca a través del folclore rumano, hasta que Emile Girard lo dio a conocer al mundo. De acuerdo a Girard, la Skullomance solo acepta 10 pupilos a la vez, quienes reciben clases de mismísimo diablo en persona. Este les enseña todos sus hechizos, trucos, invocaciones y magia que conoce el ángel caído, incluyendo el poder de comunicarse con animales y controlar el clima. Después de que se acaba el curso, solo 9 alumnos son liberados, ya que el diablo se queda con uno de ellos, como pago de sus servicios, a quien manda a las profundidades de un lago donde él vive. La versión literaria de Gerard es un poco diferente, pues mezcla la leyenda de Drácula, comentando que es en la Skullomance donde él obtiene toda su sabiduría demoníaca. El lago donde duerme el diablo, así como la escuela donde se enseña, se dice que se encuentra en los Cárpatos, cerca de Sibiu, pero las tormentas y los rayos hacen imposible llegar, a menos de que uno sea uno de los 10 elegidos por el diablo. Top 10 lugares reales a entradas mitológicas.